Bueno, el próximo 9 de junio tenemos una cita importante con las urnas y una cita con Europa. Y nuestro partido, el Partido Socialista, apuesta efectivamente por más Europa. Además es el lema de nuestra campaña. Y más Europa también para los agricultores. Porque el Gobierno de España y el Gobierno socialista, de acuerdo también con las políticas que se están haciendo en Europa, ha conseguido grandes avances durante estos años para la agricultura y la ganadería. Tenemos que tener en cuenta que la mayor inversión en toda la historia ha sido durante estos años de Pedro Sánchez al frente del Gobierno. Más de 4.000 millones extras para la agricultura y la ganadería de nuestro país. Más de 2.400 millones para la modernización del regadío. Todo eso frente a la oposición de partidos como el Partido Popular o Vox, que ni siquiera votaron la ley de cadena alimentaria, negando el cambio climático, negando lo que los socialistas abogamos de la transición justa verde, porque tenemos que tener en cuenta que planeta solo tenemos uno y la agricultura y la ganadería tiene que ir ligada al medio ambiente, al cuidado del medio ambiente y esa transición justa, ecológica que necesitamos. El Partido Socialista apuesta en Europa por continuar con estas políticas que hacen que nuestros campos, con todas las dificultades, sigan vivos y adelante, frente a partidos como Vox, que en Europa se alían a Le Pen, que muchos se calientan la boca apoyando a los agricultores, pero es solamente eso. Los camiones en Francia lo vuelcan gracias a las políticas que quiere hacer Le Pen en Europa. El Partido Popular tampoco apoyó la cadena alimentaria y tampoco la sigue apoyando en las comunidades autónomas donde gobernamos. Durante estos años, y las últimas 43 medidas del ministro Luis Planas en el Gobierno de España han hecho posible que aquellas protestas que con bastante razón hicieron los agricultores hayan tenido una respuesta, creo, acertada, de acuerdo con las organizaciones agrarias, para que el campo sea escuchado y sea escuchado de acuerdo a Europa. Necesitamos más Europa, necesitamos más partidos socialistas. Agradecemos a Pepe Losada, exalcalde de un pueblo agrario, eminentemente agrario, actual diputado al Congreso por el PSOE, que nos visite hoy en Carmona. Carmona, un pueblo de base, de raíz agraria, que hunde esta característica en la historia. Somos un pueblo agrario con un término enorme de más de 93.000 hectáreas que ha vivido a lo largo de toda su historia en una relación con el campo, relación que hoy en día todavía sigue, bien sea por aquellos jornaleros, jornaleras que trabajan en el campo, en la recogida de la fruta, en los cuidados del campo, bien sea por aquellos pequeños o medianos agricultores que intentan sobrevivir a pesar de las duras dificultades que hoy en día la explotación del campo tiene. Y no solo los de secano, los que viven directamente del agua que cae del cielo, escasa, como sabemos, en estos tiempos, sino también todos aquellos empresarios agrícolas de regadío, de frutales, de los olivares intensivos que ahora mismo se están poniendo en nuestros términos, que dependen también directamente del agua para el riego de sus cultivos. Si no hay agua para beber, no hay agua para regar. Por eso tenemos que decirlo con toda claridad a nuestro sector agrícola, que el principal enemigo de nuestros agricultores y de nuestra agricultura no es Europa, es la sequía. Europa ha sido la salvación del campo, del sector agrario, en Carmona y en otros muchos municipios de Andalucía y de España, gracias a las políticas agrarias comunes, que durante los 50 últimos años ha permitido que esos pequeños, medianos agricultores y también los jornaleros que viven de su trabajo en el campo hayan podido sobrevivir en un contexto internacional de precio de los productos muy bajos. Esas subvenciones agrarias, y doy fe de ello por mi vinculación al sector, han sido imprescindibles para que muchas personas que aman el campo, que quieren hacer de ello su profesión, hayan podido sobrevivir con muchas dificultades, sin duda ninguna, pero hayan podido hacerlo. Y actualmente, pues nuestro principal enemigo, el principal enemigo de un pueblo como este, que vive del campo, no solo de manera directa, sino también de manera indirecta en sus bares, en sus comercios, en todos sus sectores productivos, es la sequía. Y el Partido Socialista Obrero Español lleva como una de las banderas para estas elecciones europeas, y desde hace ya mucho tiempo, la actuación frente al cambio medioambiental. De hecho, nuestra candidata, Teresa Rivera, nuestra primera persona en la lista por el Partido Socialista Obrero Español, es la máxima autoridad en cambio medioambiental reputada en el mundo por ello. Por tanto,
que los agricultores no se dejen engañar con cantos de sirena al respecto de que todo está muy mal y el enemigo es Europa. Lógicamente que las subvenciones agrarias pueden mejorarse y de hecho es un proceso que se está haciendo. Es cierto también que podemos hacer más por ello y que hay mucha desesperanza en el sector por un contexto internacional muy difícil, pues la guerra de Ucrania nos ayuda a que los precios de los combustibles estén a unos niveles que puedan soportarlo los agricultores. Es verdad que atravesamos todas esas dificultades, pero sin duda ninguna Europa es la solución para políticas medioambientales que permitan que hagamos frente a esta sequía, que es la que verdaderamente mata al campo, y desde luego que Europa es la solución para políticas agrarias que ayuden a los agricultores a poder sobrevivir haciendo lo que les gusta, lo que aman, su profesión, su vinculación a la tierra y no que tengan que marcharse. Desde luego hemos visto claro en estos días las políticas de la motosierra, y la motosierra, lo sepan ustedes o no, lo quieran o no, sean conscientes de ello o no, los de la motosierra, la ultraderecha y la derecha, que cada vez se parece más a la ultraderecha, traen políticas que van a recortar, entre otras cosas, además de pensiones, médicos, que bien escasos que los tenemos en Andalucía, por desgracia, recortarían también las subvenciones agrarias. No tenemos que escuchar más que a Milei ayer decir que quien se muera de hambre en Argentina, pues que se las apañe, porque él no le va a meter la mano en el bolsillo a nadie de al lado para darle de comer a otra persona. Eso puede parecerle muy bien a alguna de la gente que nos esté escuchando, que no le metan la mano en el bolsillo hasta que tenga una necesidad y necesite del Estado, y entonces ya no le parecerá tan bien. Por tanto, lo quieran ustedes o no, lo sepan o no, votar a la derecha y a la ultraderecha es votar en contra de su interés, el de sus hijos, el de sus nietos, el de su familia, y por tanto, sean muy conscientes de lo que nos jugamos el próximo 9 de junio. Y en pueblos donde estamos, en pueblos como Carmona, cobra todavía más importancia las políticas desarrolladas por el gobierno de Pedro Sánchez y por el ministro Luis Planas en los temas de agricultura. La inversión en temas de apoyo a los agricultores es cada vez más necesaria, y esas ayudas y esta inversión viene por los fondos europeos y viene desde Europa. Por eso la importancia de Europa en pueblos también como Carmona y para los agricultores y ganaderos de Carmona. Hay que tener en cuenta que frente a las 43 medidas de flexibilización, mejoras fiscales para los pequeños agricultores, sobre todo pequeños agricultores, mejora la simplificación de las ayudas europeas, las ayudas de la PAC, frente a todo eso que ha conseguido hacer el Gobierno de España y el Gobierno de Luis Planas, tenemos al Gobierno de Moreno Bonilla, del Partido Popular en Andalucía, que lo que está haciendo es que esos fondos europeos que son tan importantes y han sido tan importantes también para la agricultura y la ganadería en pueblos también como Carmona, pues hayan tenido que rechazar a esos fondos precisamente por su mala gestión o por su nula gestión, porque ni siquiera son capaces de gestionar fondos que vienen para políticas hidráulicas y políticas de mejora y de paliar la sequía en nuestros pueblos, y políticas que vienen a apoyar la agroindustria también muy importante en Andalucía. Fondos europeos muy importantes que la Junta de Andalucía, por su incapacidad, por su falta de gestión, hacen y van a producir que se rechacen y por lo tanto no lleguen a Andalucía. Animamos a todas las carmonensas, a todos los carmonenses a votar el 9 de junio por lo que nos jugamos. Por cierto, es la primera vez que una persona nacida en este pueblo va en las listas al Parlamento Europeo. Para mí es un honor que mi partido haya confiado en mí y desde luego les pido el voto como integrante de esa lista y como persona que está ayudando a mis compañeros y compañeras naturalmente a que obtengan su escaño, porque es muy importante, porque en Europa nos jugamos muchísimo, porque no es una frase hecha, porque hoy todos los gobiernos importan, importa nuestro gobierno local, importa nuestro gobierno autonómico, importa nuestro gobierno central, pero también importa nuestro gobierno europeo, del que depende el 60% de nuestras políticas en materia de pensiones, en materia de ayudas al desempleo, en materia de inversiones agrarias, en materia de ayuda a la agricultura, en una cantidad enorme de materias que afectan a nuestra vida diaria. Carmona es Europa y Carmona tiene que votar en Europa en estas próximas elecciones para que el rumbo de las carmonensas y carmonenses que estamos viviendo hoy con las dificultades que tenemos sea el mejor posible. No hagan ustedes caso a los cantos de sirena y voten con cabeza, voten al PSOE.